y terminamos con cicatrización que va a ir de la primaria a terciaria, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La hemostasis, como ustedes ya saben, por, entre comillas, cultura en general, tiene que ver principalmente con la mantención de la circulación del mismo término. Uno siempre piensa, cuando yo hablo de hemostasis, hablo de coagular algo. O sea, apretar algo, coagularlo, y eso es hacer hemostasis. Pero el término fisiológico de hemostasis tiene que ver con el proceso en que mantiene o permite que la sangre vaya o circule libremente a través de los vasos sanguíneos. Entonces, no es simplemente coagular, sino que es mantener el flujo normal de la sangre. Eso es lo principal. Por eso es que puede ser, por ejemplo, que si yo tengo una hemorragia, voy a cerrar ese sanguíneo para que avance bien. De ahí viene el término hemostasis cuando uno lo asimila a coagulación. Pero el término es simplemente el paso de sangre libre por la sangre, por los vasos sanguíneos. Perdón. Entonces, aquí lo que tenemos es cómo ocurre la hemostasis una vez que nosotros tenemos una lesión a nivel vascular, una hemorragia vascular. Y la hemostasis va a tener distintos pasos que lo vamos a ver uno por uno, pero en grandes rasgos lo que va a ocurrir es que si nosotros tenemos un daño en un vaso sanguíneo, lo primero que va a hacer nuestro vaso sanguíneo es hacer una vasoconstricción para que llegue menos sangre al lugar y perdamos menos cantidad de sangre. Posteriormente a eso vamos a tener la formación del coágulo. ¿Eso se hace tanto en la arteriola como en la vénula? En cualquiera de las dos. Lo que pasa es que en lo que hace la vénula no es vasocontraer porque no tiene musculatura, sino lo que hace es disminuir el flujo para generar, no la palabra vasoplegia, es que se toque no tengo la palabra en realidad, pero es que se junte la vena, ¿ya? No me acuerdo de la palabra, se me fue ahora. Para que las válvulas se vayan cerrando, esa es la idea. Exactamente, eso es. Ya. Como que se aplaste la vena. Ya no me acuerdo cuál es el término médico de eso. Pero eso es, porque vasocontraer es solo musculatura. Pero en la vena pasa lo mismo, pero la vena se aplasta. Entonces, va a haber una vasoconstricción, posteriormente va a haber un tapón plaquetario y después se forma la fibrina que va a formar el coágulo. Eso lo vamos a ver paso a paso. Pero eso son los pasos principales. En normalidad, porque como yo le dije recién, esto existe en normalidad, no existe necesariamente cuando tenemos un daño vascular. Esto, la hemostasis, existe en normalidad. En normalidad, lo que ocurre en la hemostasis es que protege el sistema de la activación de las plaquetas. Por ejemplo, lo que va a hacer el sistema es que normalmente las plaquetas no están activadas, porque si no vamos a tener trombos por todos lados. Y eso lo hace por medio de la acción de vasodilatadores como son la prostaglandina y el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es el principal vasodilatador que tenemos en el organismo. Y así es como va a mantener un vaso sanguíneo distendido y un flujo constante. Y va a generar hemostasis fisiológica. Por lo tanto, normalmente regula negativamente la coagulación por medio de la síntesis de trombohemoglobina, heparina e inhibidores de la vía del factor tisular. El factor tisular es un factor que cuando se expone el endotelio vascular se va a activar y va a predisponer a la formación de cálculos. Pero ese factor también tiene que mantenerse inactivado para que no se formen los cálculos de manera constante. Y es por eso que cuando tenemos un estado de normalidad, los factores inhibidores del factor tisular van a estar activados. También... Pero ¿cómo, profesor, van a estar activados siempre? ¿Hay algo que lo regule? O sea, lo que estamos hablando ahora es lo que regula que el inactivador del factor tisular esté activo. O sea, aumenta el inhibidor del factor tisular. El factor tisular es un factor del endotelio que inicia la cascada o la formación del coágulo. Entonces, normalmente ese factor tiene que estar inhibido. Y eso es el inhibidor del factor tisular, que es esto. Y ese inhibidor está normalmente presente
en el organismo asociado al estado de hemostasis que tenemos nosotros normalmente. Entonces esto estaría funcionando normalmente en el caso de las clases pasadas cuando teníamos edema y queríamos cortar la permeabilidad. Es que no es lo mismo, porque la permeabilidad no tiene que ver con el coágulo. La permeabilidad tiene que ver con la apertura de las células del endotelio y que por ahí pase. Aquí estamos hablando de la ruptura del endotelio. Es ruptura de más de una célula, no es como usted saca una célula, las células son microscópicas, son miles de células que se rompen, entonces no es el mismo término, no es lo mismo. ¿Ya? Por eso le decía que el término de hemostasis es un poco complejo cuando uno lo ve de la parte fisiológica. De la parte fisiológica, hemostasis no significa tener una hemorragia. Hemostasis significa mantener el flujo normal de vasos sanguíneos. Y eso lo hacemos aumentando la prostaglandina, aumentando el óxido nítrico, aumentando el inhibidor del factor tisular, aumentando la tolurina. Todo eso genera de que no se forme el coágulo. Eso es hemostasis en fisiología. Fisiológicamente cuando estamos sanos. Pero hemostasis también es cuando estamos con un daño vascular. Si yo tengo una laceración de una arteria, ahí la hemostasis es todo lo contrario, es formar el coágulo, formar el trombo y formar la fibrina que está alrededor. Esos son términos que uno tiene que pensarlo desde la fisiología y términos que son fisiopatológicos. Porque uno se confunde a veces si lo piensa como todo lo mismo. Porque, por ejemplo, yo le digo, cuando tenemos un daño en el vascular, lo que va a ocurrir es vasoconstricción. Entonces no va a estar aumentado el óxido nítrico ni la prostaglandina, porque esos son vasodilatadores. Entonces lo contrario que ocurre cuando hay un daño vascular. Entonces hay que tener como darle una vuelta y digerir, porque es un poco difícil de no enredar. La composición del sistema vascular está dado por una capa externa que es la adventicia, una capa media que es una capa muscular y una capa íntima que tenemos la capa elástica, el tejido conjuntivo y las células endoteliales. Por lo tanto, cuando tengo un daño en la capa adventicia, los vasos sanguíneos tienden a adherirse. O sea, esa es la función de la adventicia, que no se peguen los vasos sanguíneos entre sí. Entonces, todo esto está involucrado y se va a dañar cuando tenemos una laceración, por ejemplo, vascular. Las vías de la coagulación, esto ya lo han visto harto, pero bueno, en términos muy generales, tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca que terminan en la vía común, ¿no es cierto? Vamos a hablarlo solamente porque ya lo saben. La vía extrínseca, perdón, la vía intrínseca es la vía más lenta y va a ocurrir cuando se pone en contacto la sangre con el suelo endotelio vascular, o sea, esta. Cuando tenemos el daño en el nivel del endotelio vascular, vamos a tener la exposición del colágeno, el factor von Willebrand y del factor tisular que va a generar el principio de la vía intrínseca, daño endotelial. En cambio, la vía extrínseca, el tisular es de la vía extrínseca, En cambio, la vía extrínseca es la más rápida y se va a poner en marcha cuando aparece el factor tisular. O sea, la intrínseca se pone en marcha más lento y es por el daño del suelo endoteliovascular y se pone en contacto con el coágulo y va a formar la vía de coagulación intrínseca, y la extrínseca es la activa que va a ser por el factor tisular. Acá pueden ver, como les dije recién, la vía intrínseca, que es más lenta porque está involucrado el factor de von Willebrand de colágeno, mientras que la vía extrínseca tiene que ver con el factor tisular que se coloca en el endotelio y va a generar el coágulo. O sea, la diferencia es, esta es rápida porque llega algo del factor tisular que se va a activar, en cambio la intrínseca es más lenta porque necesita el factor de von Willebrand y el colágeno para poder actuar, por eso es un poquito más lento. Acá pueden ver a la derecha la clásica cascada de todos los factores de la coagulación, el 2, el 12, el 9, el 8, el 7, todos los que quieran ver. En esta vía, la mayoría se produce a nivel hepático, excepto, ¿cuál factor? ¿Cuál de estos no se produce en el hígado? ¿No lo saben? El factor 8 no se produce en el hígado.
El 8, ¿no es cierto? ¿Estoy mal? ¿Y qué es el factor 8? Ah, ¿no lo vieron? Perdón, que se la habían visto en función. Ah, ya, perdón. Pensé que lo habían visto. Ya. Entonces, un poquito más lento, pero en realidad no es muy diferente. Existen dos vías de la covulación, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, ya dijimos, son factores endoteliales, principalmente el factor de von Willebrand. Por eso cuando uno se corta y uno cicatriza, uno busca ese factor de von Willebrand, porque es endotelial. Pero hay otro factor, que es el factor 7, que se llama factor tisular, que es un factor, perdón, el componente 7, que se va a unir al factor tisular, y cuando se unen van a generar el coágulo. Pero ese factor es de la vía que se conoce extrínseca. ¿Por qué se conoce como vía extrínseca? Porque si se fijan en la figura a la derecha, para que se active esta vía necesita un factor de la coagulación, que es el 7. Ese factor viene del hígado, ¿ya? Por lo tanto no viene del endotelio. Por eso se llama vía extrínseca. Lo pueden ver acá, el factor 7. A su vez, el único factor que no viene del hígado, toda nuestra coagulación viene del hígado, excepto el factor 8. El factor 8 es un factor que no viene del hígado. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque cuando ustedes tomen un examen de sangre y evalúen la coagulación, van a ver que existen el tiempo de tromboplastina y el tiempo de protrombina. Esos tiempos se dicen que se dividen así porque el tiempo de tromboplastina es el de la vía intrínseca y el tiempo de protrombina es el de la vía extrínseca. Si tengo un problema hepático, sé que va a estar afectado la vía intrínseca, extrínseca. Por lo tanto, va a estar afectado el tiempo de protrombina. ¿Por qué? ¿Protrombina extrínseca? Sí. Y tromboplastina es la vía intrínseca. Exactamente. Entonces yo les digo que si el factor 8 no viene del hígado, entonces la vía que se va a ver afectada por una falla hepática va a ser la vía extrínseca. Porque ahí el factor 8 no tiene nada que ver. ¿Y de dónde viene? ¿Qué cosa? ¿El factor 8? Sí. No lo sé. Buena pregunta, no lo sé. Hay que buscarlo. ¿De algún lado? No sé dónde viene el factor 8. Lo vamos a buscar después y se lo respondo a la semana. ¿Y el factor BOM viene del hígado también? ¿Perdón? ¿El factor BOM? No. Cuando hablamos de los factores de coagulación, estamos hablando hasta acá, hacia arriba. Los factores, la fibrina, perdón. Pero cuando hablamos de von Willebrand, es un factor endotelial. Es el factor de von Willebrand, es un factor subendotelial, no tiene nada que ver con el hígado. Es como el colágeno. El colágeno no viene del hígado, viene del endotelio. Son factores locales. Por eso esta respuesta, como les decía, es más lenta, porque estas no son factores preformados. Y son factores que se tienen que unir el von Willebrand con el colágeno. ¿No? Vamos a recapitular para hacerlo bien. Tenemos dos vías, extrínseca e intrínseca. La intrínseca, dijimos recién, que es la vía del factor de von Willebrand y el colágeno, porque el subendotelio se expone y es una vía más lenta, porque necesita dos factores que se unen. En cambio, la vía extrínseca necesita un factor que viene de afuera, principalmente el mismo factor 7, que se va a unir a un factor tisular que está en el vascular y es una vía rápida de acción. Cuando hablamos de los tiempos de coagulación, hablamos que la vía intrínseca tiene que ver con el tiempo de tromboplastina y la vía extrínseca tiene que ver con el tiempo de protrombina. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque si yo, por ejemplo, tengo una patología hepática y quiero pensar en que la patología hepática puede generar problemas de coagulación, esa patología hepática debería dañar la vía extrínseca, ya que la vía intrínseca tiene involucrado el factor 8. Pero el factor 8 no se produce en el hígado, por lo tanto, puede que no sea de origen hepático. ¿Ya? ¿No la va a bailar? Entonces,
Una vez que ya conocemos la coagulación y de dónde viene para formar el coágulo, ya vamos a hablar de cómo se forma el coágulo en sí a nivel vascular. A nivel vascular, el coágulo se va a formar principalmente por las plaquetas. Esta ya la conocen ustedes. Y lo que va a ocurrir es que por medio del tromboxano, que es un agregante plaquetario, se va a generar una vasoconstricción y se va a formar el coágulo. Se van a empezar a formar las plaquetas ya unidas. Muchos anticoagulantes actúan a este nivel, por si acaso, inhibiendo el tromboxano. ¿Dónde actúan muchos anticoagulantes? Para disminuir la agregación plaquetaria. Acá tenemos un ejemplo de dónde vienen las plaquetas. Recuerden que a nivel medular vienen de los megacariocitos, que son células gigantes o grandes, y de ahí van sacando las plaquetas. Entonces la hemostasis va a tener distintas vías. Cuando hablamos de hemostasis, para que no se confundan, estamos hablando ya de la formación del coágulo. Sáquense de acá la coagulación. La coagulación la pasamos para entender dónde viene todo el proceso. ¿Ya? Pero pasado más lento, pensé que lo habían pasado antes. Entonces, la hemostasis en sí tiene 4 partes. Como dijimos anteriormente, la primera es la vasoconstricción primaria, que esta tiene función de que deje de llegar flujo al vaso sanguíneo para que este vaso sanguíneo siga aumentando la hemorragia. La hemostasis primaria, que es la primera formación de las plaquetas. La secundaria, cuando ya se forma la red de fibrina. Y posteriormente, por medio de la plasmina y el plasminógeno, tiene que destruirse esa malla fibrina. Y eso ocurre en la última fase que se llama fibrinólisis. Entonces la primera fase, que es la vasoconstricción primaria, como dijimos, es una vasoconstricción que va a producir de que llegue menos sangre y por lo tanto las plaquetas se mantengan más tiempo en la zona vascular y así puedan unirse de mejor manera. La hemostasis primaria tiene que ver con la formación del primer tapón hemostático, ocurre segundos después del traumatismo, y aquí tenemos 3 subdivisiones, en que lo primero que va a ocurrir es que la plaqueta se adhiere, segundo que se activa porque las plaquetas no son inertes, por lo tanto las plaquetas se activan para unir otras plaquetas y también llamar más factores de coagulación o de adherencia. Entonces la segunda parte es la activación plaquetaria y la última es la agregación. Como la plaqueta se activó y entre comillas formó más plaquetas, estas plaquetas llegaron más al lugar y se generó un tapón plaquetario. Entonces acá tenemos lo que va a generar la adherencia plaquetaria, la glicoproteína 1B, la más importante, y esta plaqueta se va a fijar, como dijimos anteriormente, al colágeno y al factor de von Willebrand. Recuerden que acá estamos hablando de la vía intrínseca de la coagulación, o la vía intrínseca. Cuando tenemos la activación plaquetaria, hay una degranulación de las plaquetas y se libera el tromboxano, que como dijimos, el tromboxano es el principal mediador para que se agreguen más plaquetas aún. Y finalmente, hay mayor agregación plaquetaria por la producción de fibrina. La fibrina viene del fibrinógeno y tiene como función formar una malla. Y esa malla va a ayudar a que se vaya formando un tapón plaquetario. Y la hemostasis secundaria ya va a ser cuando se forma la malla fibrina. La malla fibrina se va a formar principalmente porque el fibrinógeno se transforma a fibrina y va a generar una red o una malla tridimensional que es una malla de fibrina. La fibrinólisis es el último paso de la coagulación y la idea es que cuando ustedes ya tienen un coágulo y el coágulo ya cicatrizó, ese coágulo hay que eliminarlo. Y la forma de eliminarlo es por medio de la plasmina. La plasmina viene del plasminógeno y va a producir la ruptura del coágulo. La voy a ver en una foto después. Acá. Si se fijan, acá es un paciente que tuvo un daño vascular, por lo tanto el daño vascular
hizo que hubiera una agregación plaquetaria. Esta malla que ven acá es una malla de fibrina, y esa malla de fibrina, lo que va a ocurrir es que la plasmina posteriormente tiene que destruir esa malla. Se fijan acá, es como un serrucho que va destruyendo toda esa malla de fibrina para que todo esta plaqueta finalmente termine degradándose y generar nuevamente un vaso sanguíneo normal. O sea, sí es el proceso normal de la formación del tapón plaquetario. Se forma el tapón y después se tiene que destruir, asociado principalmente a la plasmina. Ahora, vamos a hablar de regeneración y cicatrización. Una vez que ya formamos el coágulo, eso es el tapón es para hablar principalmente de la parte vascular y de las hemorragias. Pero ahora vamos a hablar de lesiones e injurias. Recuerden, cuando hablamos de injurias, nosotros hablamos principalmente de lesiones a nivel de tejidos, sea la causa que sea. Eso es una injuria, puede ser infecciosa, bioquímica, eso lo hablamos en la primera clase. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión, una herida, podemos tener dos caminos. Uno es regeneración y otro es reparación. Y cuando hablamos de regeneración, podemos tener, por ejemplo, una regeneración completa del tejido. Por ejemplo, el tejido mucoso, usted tiene vómitos, tuvo úlcera en el tejido gástrico, entonces el tejido gástrico después se volvió a formar y quedó igual que antes. Eso se conoce como regeneración completa. Otro tipo de regeneración es la que se conoce como regeneración estable de tejidos. Por ejemplo, yo tengo un tejido, esta pelota redonda, yo por alguna injuria corto todo este segmento que son 3/4 del círculo, y posteriormente lo que va a hacer mi organismo es que la parte que quedó va a crecer, aunque sea muy poca. Eso se conoce como crecimiento compensatorio. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el hígado y en el riñón. Por ejemplo, usted tiene 6 lobos hepáticos, 5, 6, depende de la especie. 5 lobos hepáticos, usted saca un lobo hepático, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resto va a tener hepatomegalia y va a crecer para suplementar ese lobo hepático que usted eliminó. Por lo tanto, vamos a tener una regeneración compensatoria y este paciente va a tener un tejido entre comillas estable, pero se llama regeneración. Regeneró el tejido. Distinto es a lo que se conoce como reparación. La reparación es lo clásico de las heridas. Cuando usted tiene una herida, lo que va a generar muchas veces una cicatriz. Y ese tejido no va a ser sano, sino que va a ser una cicatriz. Y otro tipo de reparación es cuando usted, por ejemplo, tiene una inflamación crónica, lo que va a generar es que todo ese tejido va a cambiar. Va a reparar, porque no hay una herida en ese tejido. Pero ese tejido puede ser inviable. Por ejemplo, fibrosis. Y la fibrosis más clásica son la cirrosis hepática o la fibrosis pulmonar. Ese paciente, por ejemplo, puede tener un daño hepático, puede tener un daño pulmonar, pero ese paciente, cuando hace fibrosis, va a reparar ese tejido, pero nunca va a mejorar. Esa es la diferencia entre los términos de reparación y regeneración. Regeneración, su tejido quedó sano, en cambio, en reparación, su tejido quedó afuncional, ya sea una parte, cuando hablamos de una cicatrización, o completo, cuando hablamos de fibrosis. ¿Ya? Ejemplos de regeneración. Aquí estamos viendo un ejemplo más drástico que le mostré anteriormente. Por ejemplo, el clásico es el corte de la cola, de la lagartija. Todo eso es un crecimiento del tejido perdido. A nivel del corazón, también se sabe que si usted, entre comillas, cortara parte del corazón, el epicardio podría volver a formarse nuevamente. Respecto a los tejidos que se pueden degenerar o no, esto tiene que ver con la capacidad de proliferación de los tejidos. Existen tejidos que se llaman lábiles, tejidos que se llaman estables y tejidos que se llaman permanentes. Los tejidos lábiles son los clásicos tejidos con reparación continua. La mucosa gástrica, el tejido adiposo, cualquier tipo de tejido, la piel, por ejemplo.
En cambio, los tejidos estables son los que se mantienen inactivos a menos que tenga un trauma y se tenga que activar nuevamente. Por ejemplo, el hígado no está creciendo constantemente, el riñón no crece constantemente, pero si el riñón tiene una laceración, probablemente vaya a haber, como dije anteriormente, un grado de reparación y de crecimiento. El hígado también va a haber una hepatomegalia asociada a un trauma. En cambio, el tejido lábil, la piel, constantemente se está regenerando. El tejido gástrico, constantemente se está regenerando. No siempre es el mismo tejido. Esa es la diferencia entre el tejido lábil y un tejido estable. La diferencia mayor está en los tejidos permanentes. Estas son células que no se van a dividir porque son altamente diferenciadas. Ahí, ¿qué células vamos a tener? Las clásicas neurológicas, el sistema nervioso es muy diferenciado, por lo tanto tiene una diferenciación muy baja, una reparación muy baja, y lo otro son los tejidos oculares, la retina. Por eso la gente que queda ciega no vuelve a ver, porque tiene una proliferación muy baja ese tejido. Entonces, todos esos tejidos son tejidos que se llaman permanentes, porque son tan diferenciados que no van a proliferar nuevamente. Entonces, los daños son permanentes e irreversibles. Y aquí hablamos de lo que se conoce como privilegio inmunológico. Esto, no, por eso se va a pasar la primera clase. El privilegio inmune es un término sumamente relevante en el sistema nervioso y sistema oftálmico, porque en el sistema nervioso las barreras hematocefálicas impiden que pasen los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas y todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque si yo dejara pasar eso al sistema nervioso, normalmente los sistemas de defensa fisiológicamente van destruyendo células para que aparezcan células nuevas. Pero el sistema nervioso no puede hacer eso, porque si hace eso, entonces va a generar de que se destruya la neurona y no va a volver a desarrollarse o proliferar. Lo mismo con la retina, ocurre lo mismo. Esto es importante porque si usted tiene un paciente que tiene una meningoencefalitis, una infección, simplemente un paciente con una infección a nivel meningio, ese paciente puede morir. Así de simple. Aunque usted le dé antibióticos, le dé lo que le dé, porque como tiene una barrera que impide el paso de los glóbulos blancos, cualquier afección a nivel medular o oftálmica es severa. Por eso es que el distemper es irreversible. El distemper es una meningoencefalitis infecciosa. ¿Por qué el organismo no responde al distemper? ¿Por qué no lo frena? Porque tiene privilegio inmune y se sigue dañando. La rabia pasa por el sistema linfático y el sistema nervioso. Cuando ella tiene rabia, el sistema inmune no va a poder controlar el virus ni la reacción inflamatoria. Todo eso tiene que ver con lo que se llama privilegio inmune, que ocurre en el sistema nervioso y el sistema oftálmico. Aquí tienen la clase de biología. Recuerden todo lo que estamos hablando del ciclo celular y de la mitosis. Recuerden que normalmente las células están en G0 y cuando van a entrar nuevamente al ciclo va a haber duplicación de ADN, de DNA en la fase S y después ocurre la mitosis. Entonces muchas células están acá y cuando entran al ciclo se van a dividir. Ahora, para que se dividan pueden haber distintos factores de crecimiento: el factor de crecimiento tisular, el factor de crecimiento humoral. Todos esos factores van a generar una mayor proliferación celular para ayudar a la cicatrización. Y aquí tiene una lista de todos los factores de crecimiento: el factor de crecimiento celulinosili, los factores de BNP, y aquí pueden ver todo lo que hacen a nivel de la reparación ósea, a nivel de la osteogénesis, a nivel de la controgénesis. O sea, los factores de crecimiento van a generar la proliferación de estos tejidos. Entonces la cicatrización tiene que ver con los procesos de debilitación celular, que aquí es lo que hablamos anteriormente, principalmente las células inflamatorias, células epiteliales, se forma el desarrollo de la inflamación. Posteriormente hay una remodelación y organización de la matriz celular y termina con la proliferación celular y regeneración del tejido. O sea, la cicatrización tiene tres partes: llegada a la célula, remodelado y la regeneración para que vuelva a ser lo más normal posible o como estaba anteriormente.
Ya hablamos de la primera parte de la cicatrización, las plaquetas, el factor de von Willebrand, la fibrina y el coágulo, esto es lo primero. Y después de eso aparecen células en el tejido cicatricial, los leucocitos, que van a llevar quimioquinas, que van a llevar más plaquetas al lugar y también células inflamatorias. Los macrófagos, que tienen como función iniciar un tejido de granulación. Recuerden, cuando hablamos de granulación, es un tejido irregular y para eso van a actuar los macrófagos y monocitos. Y posteriormente las células madre van a derivar y diferenciarse en el tejido que está afectado, ya sea este digestivo, ya sea este dérmico, ya sea este pulmonar. La matriz extracelular es una matriz vamos bien. Vamos a alcanzar. Entonces, la matriz extracelular, como es su nombre, es una matriz que va a mantener la estabilidad de la célula. La célula no anda flotando por ahí, por cualquier lado. La célula está dentro de una malla muy compleja que está formada por distintos componentes, como son los proteoglicanos, glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico y colágeno y elastina, entre otros. Todo esto va a dar una malla que permite que las células se puedan ir moviendo. Esto es importante porque la cicatrización, si nuestra matriz extracelular está mal, entonces vamos a tener constricción del tejido. Si la elastina no está bien, si el colágeno no está bien, va a ser una cicatriz y por lo tanto no va a ser un tejido funcional. Acá podemos ver, por ejemplo, la epidermis, los queratinocitos. Estas son lesiones dermatológicas de piel, en que evaluamos que la matriz celular está formada por colágeno, elastina y fibroblastos. Si esta cicatriz es, por ejemplo, por segunda intención, toda esta elastina y colágeno se van a ver afectados y por lo tanto esta piel no se va a poder ni estirar ni se va a poder contraer. O sea, va a ser una piel afuncional. El colágeno es la proteína más abundante y esencial para la integridad de todo el organismo. Tiene que ver, ya saben, con la parte de la piel, pero también con la parte ósea, con la parte articular, con la parte de los órganos, tiene que ver con todo. Por lo tanto, es sumamente importante. Y es así que se han descubierto miles de colágenos. El colágeno, dependiendo del tipo que usted está hablando, va a ser la función que va a tener. El colágeno 1, por ejemplo, tiene que ver con la tensión, el colágeno 2 con la presión, el colágeno 4, que es súper importante, va a formar la malla donde se forma la fibrina, por ejemplo, y hay colágenos que no tienen ninguna función como los del huevo, que no recuerdo cuál era, el 13 parece. Ni siquiera está acá. El 13,